Vamos a comenzar. Cada persona está aquí en esta mañana por Zoom o presencialmente, viene de un trasfondo diferente. Tiene diferentes padres, diferente cultura. Algunos de aquí vieron en otros países antes. Yo nací, crecí en Bolivia hasta que tuve 14 años. Yo sé que muchos de ustedes vienen de diferentes trasfondos. Algunos crecieron en una familia cristiana, otros tal vez solo tienen algunos meses, semanas de ser creyentes. Pero algo que yo creo que cada persona aquí tiene en común es el hecho de que tuvieron una relación providencial en su vida en algún momento, o muchas. Para definir una relación providencial, la definición es de la providencia de Dios o relativo a Él, que se produce de forma casual o inesperada y evita un daño o perjuicio inminente. Con relación providencial, me refiero a una persona que llegó a tu vida en algún momento y tal vez te invitó a tomar un café, te dio una semilla para comenzar a escuchar BBN, te dio un folleto en la calle, o tal vez fue un compañero de trabajo que era creyente y que con su vida te llevó a la iglesia. Tal vez fue alguien, tal vez fue un padre, un hermano, un tío que hace 10, 15, 20 años te llevó por primera vez a conocer a Cristo. Son gente, personas que vimos y dijimos, ese es un ejemplo que yo quiero seguir. Ese es alguien que tiene algo que yo quiero. Y esa persona tuvo un impacto tan grande en tu vida que tu vida hizo un cambio de 180 grados y comenzaste a correr la carrera cristiana. Quiero enfocarme en una pregunta hoy. Si están en Zoom, traten de buscar un pedazo de papel y algo para escribir. Un pedazo de papel más o menos de este tamaño, algo que puedan buscar en el futuro, que puedan agarrarlo. Si están en la iglesia, igualmente, un pedazo de papel más o menos de este tamaño y algo para escribir. Y simplemente quiero que escriban 4 palabras. Soy digno de imitar. Soy digno de imitar. Nuevamente, en el papel, simplemente quiero que escriban 4 palabras. Soy digno de imitar. Es una pregunta. Y es una pregunta que quiero que nos hagamos todos nosotros. Alguien para nosotros, un día por su ejemplo, por su vida, fue una relación providencial en nuestra vida que nos ayudó a cambiar el rumbo en el que íbamos. Ahora, la pregunta en la que quiero que enfoquemos todo este mensaje es, ¿estoy siendo yo la relación providencial de alguien más? ¿Soy yo alguien que en este momento alguien podría decir, yo quiero imitar a Joel? Yo he visto cómo hace Joel las cosas y eso me está llevando a acercarme más a Cristo. Una pregunta clave sería, si un compañero de trabajo o alguien en la iglesia te dice, ¿sabes qué? Por las últimas 3, 4 semanas te he estado observando, tú no lo sabías, pero cada cosa que estuviste haciendo, yo estuve mirando y hace semanas que te estoy imitando. Si alguien te dice eso, ¿sentirías vergüenza? Porque comienzas a pensar en las cosas que hiciste que tal vez no debiste hacer. O si alguien te dice, ¿sabes qué? Por 3, 4, 5 semanas te he estado imitando, sentirías orgullo, estarías contento por pensar, qué bueno, porque yo sé que mi vida está imitando a Cristo. Así que si alguien imita mi vida, como consecuencia va a estar imitando a Cristo. Entonces, ¿soy yo digno de imitar? Es la pregunta clave de este mensaje. ¿Hay alguien en la Biblia cuya respuesta a esa pregunta fue un fuerte sí?
Filipenses 3:17, esta persona dijo, hermanos, sed imitadores de mí. 1 Corintios 11:1, esta persona dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta persona es Pablo. Pablo es alguien que, como muchos de nosotros sabemos, fue uno de los peores enemigos hasta ese momento del cristianismo. Perseguía a cristianos, tenía estrategias para tratar de eliminar el cristianismo hasta donde había llegado en ese punto en la historia. Pablo luego se convirtió en uno de los más exitosos misioneros hasta ese momento. Fue el que llevó el evangelio más lejos de lo que cualquier otra persona lo hubiera llevado hasta ese momento. Y es el autor de 13 libros de la Biblia. Esta persona nos está diciendo, sed imitadores de mí. Entonces, si queremos llegar al punto donde decimos, ¿soy yo digno de imitar? Que la respuesta sea sí. Yo creo que no hay mejor persona para estudiar que Pablo, alguien que realmente dice sí, imítenme a mí. Así que el mensaje de hoy se va a enfocar en 3 pasos que tomamos de Filipenses 3 que nos ayudan a seguir el ejemplo de Pablo para que nosotros mismos podamos responder la pregunta en ese papel que tienen delante de ustedes con un sí. ¿Soy yo digno de imitar? Sí. Antes de comenzar vamos a orar y quiero que por el resto del mensaje tengan esta pregunta en su mente. Con cada punto que hagamos, ¿estoy viviendo yo una vida que es digna de imitar? Así que para comenzar, oremos para que el Señor nos hable esta mañana. Padre, gracias por el ejemplo que nos diste, por tu Hijo, gracias porque tenemos tu palabra, tenemos libros que tú guiaste, escritos por personas como Pablo, para mostrarnos cómo debemos nosotros llevarnos día a día. Y esa es una palabra, un mensaje que es igual, no cambia en Virginia, en Ecuador, Bolivia, Europa, Asia. Es un mensaje para todos y estamos tan contentos en esta mañana que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, hay algo con lo que podemos contar día a día y es que tú no cambies. Así que durante este mensaje, Señor, ayúdanos, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra y ayúdanos a entender la importancia de poder ser personas, de poder ser creyentes que dicen, sí, yo soy alguien digno de imitar. Bendice el resto de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos enfoquemos durante estos 3 puntos en Filipenses 3. Así que si tienen sus Biblias, busquen Filipenses 3. Mientras buscan un poco de contexto de este pasaje, Filipenses fue escrito desde la cárcel, posiblemente Roma. Pablo habla en Filipenses de su estado presente en su vida espiritual y de sus siguientes pasos. Y Pablo compara su vida cristiana con la carrera de la vida. En el tiempo de Pablo, el hablar de la carrera, el hablar de básicamente las Olimpiadas, eran lo que para nosotros es el Mundial cada 4 años. Es un evento con el que todos pueden relacionarse en ese tiempo. Y Pablo usa eso para comparar lo que es su vida cristiana. Ahora, leyendo Filipenses 3, uno piensa que Pablo es un novato que tiene mucho por delante todavía y que recién está comenzando la carrera. Pero en realidad Pablo, para cuando escribe esta carta, ya es uno de los más exitosos evangelistas y misioneros de toda la historia. Y a pesar de eso, escribe la carta que escribió. Así que usando eso como contexto, quiero leer el pasaje en el que vamos a estar enfocándonos para los 3 puntos que espero que nos ayuden a poder decir, ¿soy digno de imitar? Sí.
Filipenses 3, 12 al 17 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3, 12 al 17. Entonces, comencemos. ¿Soy digno de imitar? Pablo dice, sí. Podemos ver por varios versículos que él dice sí. Sed imitadores de mí. Vamos a comenzar con el punto número 1. Olvidar. Olvidar. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A pesar de todo por lo que pasó Pablo hasta este momento, todas las victorias, todo el sufrimiento, Pablo todavía dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de llegar a la meta. Él dice, sigo en la carrera, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo creo que esto es algo clave para nosotros como punto número 1 para llegar a ser dignos de imitar. Olvidar lo que queda atrás. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con lo que queda atrás? Podemos pensar, olvidar las pasadas formas en las que Dios obró en nuestras vidas. Pero eso no tendría sentido. Los tiempos difíciles en nuestra vida, en el pasado, por los cuales Dios nos ayudó a pasar, pasadas enfermedades, pasados sufrimientos, pasados dolores, donde Dios obró en nuestras vidas y nos ayudó a cruzar ese valle. Esos son los momentos que debemos atesorar, que nunca debemos olvidar, porque cuando estemos nuevamente en un valle, esos son los momentos que debemos recordar para decir, si Dios me ayudó en ese momento, me seguirá ayudando ahora. Entonces, olvidando lo que queda atrás no se refiere a la forma en la que Dios obró en nuestra vida. ¿A qué más se puede referir? ¿A pecados pasados? En Hebreos 8, 12 y Hebreos 10, 17 vemos que Dios dice, yo perdono sus pecados y los dejo atrás. Y es cierto, a veces Satanás muchas veces dice, trata de tirarnos nuestros pecados pasados en nuestra cara para decirnos, tú no eres nada, no vas a poder avanzar, tienes tanto pecado, tantas cosas malas que hiciste. Y más que nadie a Pablo le pudo haber dicho esto, tú perseguiste a cristianos, tú fuiste la razón de que tantos cristianos hayan perdido la vida. ¿Cómo tú piensas que vas a ser un misionero? Y nosotros no debemos dejar que el pecado pasado nos pese al punto que no podemos correr la carrera. Pero Pablo tampoco está hablando de olvidar pecado pasado. Yo creo que Pablo está hablando de olvidar algo que es mucho más peligroso que las caídas pasadas. Y es olvidar las victorias pasadas. Según el contexto del pasaje, Pablo no está hablando de olvidar otras cosas, sino de olvidar las cosas buenas que hemos hecho en el pasado para evitar uno de los peligros más grandes en la vida cristiana. Y es la complacencia. Hay dos cosas diferentes que a veces confundimos: complacencia y contentamiento. El contentamiento es algo bueno, es algo que debemos buscar día tras día. El contentamiento es aceptar la situación en la que estamos
por buena o mala que sea, y a aprovecharla a lo máximo, sabiendo que Dios está en control, Dios permitió que estemos en la situación en la que estamos y sigamos viviendo una vida gozosa, una vida que es ejemplar, una vida que alaba al Señor. El contentamiento no dice voy a dejar de empujar hacia adelante, voy a dejar de tratar de mejorar, pero el contentamiento dice no voy a dejar que las circunstancias presentes me quiten el gozo. Eso es bueno. Pero un peligro muy grande es la complacencia. La complacencia es la satisfacción en el estado actual en el que estamos y en las victorias pasadas que lleva a eliminar todo deseo de mejora y búsqueda de la perfección. En 4 palabras, es algo que nosotros todos hemos escuchado en el pasado: dormir en los laureles. Básicamente, la complacencia es decir, me fue tan bien en un tiempo, tuve victorias tan grandes que ahora yo puedo relajarme y puedo simplemente descansar. Es lo mismo que Usain Bolt en una carrera, comience la carrera de 200 metros y a media carrera él esté 10, 15 metros delante de la siguiente persona y simplemente él se detenga y diga: qué buen comienzo de la carrera tuve. Fue un comienzo tan bueno, yo creo que fue el mejor comienzo de la historia, así que voy a detenerme y voy a regocijarme por cómo comencé la carrera. ¿Y qué pasa? Sin importar cuán adelante de los demás esté, si un corredor se detiene antes de llegar a la meta, aunque esté caminando la gente en segundo y tercer lugar, lo van a pasar y va a perder la carrera. Eso es algo que no tiene sentido en la carrera, no tiene sentido en una competencia. Pero Pablo está hablando de olvidar lo que queda atrás. Por cuántas veces nosotros en la vida cristiana dejamos que pase lo mismo. Decimos, en un momento, cuando yo me convertí, yo tenía tanto fuego por el evangelio, tenía tanto deseo de mejorar que traía una persona por semana a la iglesia, que no había una persona con la que me siente en el bus o en un taxi a quien yo no le compartía que yo creo en Cristo y cómo esa persona puede llegar a conocer a Cristo. Pero eso fue tal vez durante el primer mes, el primer año de cuando nos convertimos, y tal vez eso fue hace 10 años, y cuando hoy comienzas a hablar con alguien más de tu ministerio, de lo que estás haciendo para extender el evangelio, todavía hablas de lo que hiciste hace 10 años. Porque comenzamos la carrera fuerte, comenzamos la carrera con esfuerzo, pero en algún momento dijimos, ese fue un buen comienzo y estoy conforme con ese comienzo. Tal vez en un momento cuando te convertiste, comenzaste la carrera cristiana y estabas memorizando un versículo por semana, leyendo la Biblia en un año, pero tal vez ahora, años después, no recuerdas la última vez que memorizaste un versículo. Eso es complacencia, y eso es de lo que está hablando Pablo. Punto número 1 es olvidar. Nosotros no podremos llegar a ser personas dignas de imitar sin olvidar las victorias pasadas para poder correr la carrera como si todavía estuviéramos persiguiendo nuestra primera victoria. En otras palabras, si llevaste a conocer a Cristo a 1000 personas, que te levantes mañana y comiences el día como si mañana tuvieras la oportunidad de guiar a Cristo a la primera persona en tu vida. Entonces, nuevamente, número 1, olvidar. Olvidar lo que queda atrás. Olvidando las victorias pasadas y evitando dormir en nuestros laureles. Número 2, proseguir. Proseguir a la meta. Filipenses 3, 13 y 14 dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 2, proseguir. La definición de proseguir, según un diccionario, se refiere a reanudar, a continuar, alargar, seguir, persistir, prolongar,
permanecer o alargar, a llevar adelante algo que habías comenzado. La primera palabra que leí, extendiéndome a lo que está delante. ¿A qué se refiere extenderse? Extenderse requiere un esfuerzo. Es una determinación, es estirarse buscando alcanzar algo que no está actualmente a tu alcance. Cada creyente, cada persona que tiene a Cristo en su corazón y está vivo y está hoy en día en el mundo, está en esta carrera, está en la carrera cristiana. Ahora, Pablo, más que nadie, nuevamente lo digo, más que nadie, hasta ese momento él podía decir, yo ya alcancé lo que estoy buscando. En la vida cristiana, yo ya tuve viajes misioneros, llevé el evangelio más lejos de lo que cualquier otra persona en el mundo lo haya llevado. Fundé más iglesias que cualquier otra persona en mi tiempo. Realmente nadie culparía a Pablo si él dijera, ya no necesito extenderme para llegar a la meta. Ya hice más de lo que yo pensé que iba a hacer. Pero a pesar de todo eso, Pablo se levanta cada día diciendo, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, si Pablo tiene todavía tan grande deseo y él todavía se siente tan corto de la meta, que es llegar a ser más como Cristo, ¿cuánto más nos falta a nosotros? ¿Cuánto más nos falta a nosotros? Ahora, parece algo lógico que debemos seguir corriendo hacia la meta. Nuevamente, en una carrera nadie se detiene antes de la meta. Algunos van más lento, otros van más rápido, pero todos llegan a la meta, a menos que sean descalificados. Y yo creo que cuando Pablo está hablando de proseguir a la meta, Pablo está hablando de los peligros de desviarnos, de perder el enfoque en la meta y de quedar descalificados, de no llegar a la meta. Y hay dos peligros principales que yo creo que están en la vida cristiana, que nos desvían de la meta. Número uno, yo creo que muchos de nosotros estamos corriendo la carrera mirando hacia abajo. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un peso muy grande, una mochila muy pesada, muchas cosas atrás? Mientras más pesado es el bulto que llevamos, más encorvados estamos y más miramos hacia abajo para poder enfocar, para poder llevar el peso que tenemos atrás. Y yo creo que muchos de nosotros, a pesar de que Cristo murió por nosotros en la cruz y tomó nuestros pecados, nosotros, o por pecados sin confesar, o por culpa, o por estar viviendo en pecado, agarramos tanto peso y lo ponemos sobre nuestra espalda y tratamos de correr la carrera cristiana mirando hacia abajo. Y honestamente no vamos a llegar muy lejos de esta manera. Si tienes un peso así en tu vida y eres cristiano, eres creyente, es hora de dejar caer ese peso para poder proseguir a la meta enfocado. Si no estás seguro si siquiera estás en la carrera, si no estás seguro si Cristo está en tu corazón y te limpió ya de tus pecados, de ese peso, tal vez hoy es el día donde puedes comenzar esa carrera. Ahora, el peligro número 2 no es mirar hacia abajo, sino es mirar hacia los costados. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? ¿Qué pasó que quitó su mirada de lo que estaba delante de ustedes? Hoy en día, no digo que nuestra vida sea más difícil que la vida de Pablo en ese momento, pero realmente pienso que el mundo hoy tiene más distracciones que el mundo en cualquier momento en el pasado. Tenemos distracciones de trabajo, cada uno de nosotros tiene presiones de familia, profesionales, académicas, de salud. El internet da sus propias distracciones. Los celulares donde en
cualquier momento nosotros podemos recibir notificaciones de correos, de Facebook, de tantas cosas que nos distraen. Ahora podemos tener relojes donde cada vez que alguien da un like o nos da un comentario, automáticamente recibimos una notificación. Tenemos tantas distracciones en el mundo hoy en día que se volvió tan fácil dejar de proseguir a la meta y quitar la mirada y enfocarse en otras cosas. Así que, para llegar a responder la pregunta, ¿soy digno de imitar? Con un sí. Número 1, debemos olvidar las victorias pasadas para seguir la carrera como si estuviéramos persiguiendo nuestra primera victoria. Número 2, debemos proseguir a la meta. Debemos esforzarnos y enfocarnos para correr hacia la meta, el ser más como Cristo cada día. Y número 3, imitar. Debemos buscar ejemplos dignos de imitar. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, nuestra meta debe ser llegar a ser más como Cristo cada día, y es una meta que nunca vamos a alcanzar hasta que lleguemos al cielo, porque la meta sería la perfección y nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero eso nos debería dar una ambición de seguir mejorando cada día, porque siempre va a haber más que mejorar. Pero algo que yo creo que es un error grande que hay en la vida cristiana es que por alguna razón todos tratamos de vivir la vida cristiana en aislamiento. En el mundo de negocios, uno de los las principales instrucciones que se dan a un novato en el mundo de negocios es: busca un mentor que sea exitoso en el mundo de negocios y sigue a esa persona para aprender sus trucos, para aprender las cosas que hizo bien y evitar las fallas que tuvo esa persona. En el mundo de la educación, lo mismo. Buscamos a maestros con experiencia que guíen a la gente que todavía no tiene esa experiencia. En el mundo legal, casi todos los casos se basan en seguir el ejemplo de casos previos. En el mundo de deportes, casi en cada equipo hay algún veterano que tiene un contrato que le pagan, no por lo que puede hacer en la cancha de fútbol, sino por el ejemplo, por los 10, 15 años que tiene de experiencia, que le ayudan a ser un mentor de los nuevos jugadores. En la vida cristiana hay, yo creo que más razón de tener un mentor, de tener a alguien que usemos como ejemplo para guiarnos, más que en cualquier otro campo en la vida. Pero la mayoría de los creyentes, según muchos estudios, la mayoría de los creyentes no tienen a una sola persona a la que están tratando de imitar, tratando de seguir. Vivimos en un tiempo muy, muy difícil. Desde principio de 2020, COVID afectó a cientos de miles de personas, cientos de miles de familias. Perdimos a tanta gente quedó afectada. Si no conocemos a alguien que murió por COVID, conocemos a alguien que perdió su trabajo por COVID, o tal vez nosotros mismos perdimos nuestro trabajo por COVID. Estamos pasando por tiempos difíciles y estamos en el medio de ese tiempo difícil. Ya hay vacunas, lo cual quiere decir que se ve la luz al final del túnel, pero es uno de los tiempos más difíciles de las últimas décadas. Pero saben que eso en mi mente da una ventaja tan grande al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque hay más necesidad que nunca antes. Hay gente que está sedienta de tener algo a que puedan aferrarse. Y eso nos da oportunidad a nosotros de ser ese ejemplo. Pero para poder ser un ejemplo nosotros mismos debemos buscar imitar a un ejemplo que, según vemos nosotros, está imitando a Cristo un poco mejor que nosotros. Alguien que tal vez tiene más experiencia, alguien que tiene más tiempo caminando con el Señor. Así que
Como desafío al punto número 3, si no tienes a alguien con quien te reúnes día tras día, semana, una vez a la semana o incluso una vez al mes, sin importar cuánto tiempo tienes en la vida cristiana, cuántos estudios tienes, cuánta experiencia tienes, realmente te desafío a que no dejes que pase una semana más sin que hables con una persona y le digas, ¿sabes qué? Admiro cómo te llevas, cómo llevas tu vida día a día, o admiro cómo llevas a tu familia, o admiro cómo vives la vida cristiana. Podríamos tomar un café en algún momento y charlar, y me gustaría hacerte algunas preguntas. No vivamos la vida cristiana en aislamiento. Yo creo que eso es lo que Pablo nos está advirtiendo aquí. Pablo dice en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que número 3, imitar. Debemos tener a alguien a quien imitar. No vivamos la vida en aislamiento. Debemos olvidar, proseguir e imitar. Volvamos al pequeño papel que escribimos al comenzar el estudio. Soy digno de imitar. Soy digno de imitar. Honestamente, viendo la totalidad de nuestra vida en este momento, nuestra vida en la casa, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en el trabajo, ¿puedo realmente decir soy digno de imitar? Si la respuesta es no, la realidad es que si eres padre, si eres hermano, si trabajas en un lugar público, si estás alrededor de otras personas, hay alguien que te está imitando, hay alguien que te está viendo, hay gente a quien estás influenciando. Entonces, si tu respuesta es no, no soy digno de imitar, entonces hay cambios que debes hacer lo más pronto posible. Entonces te desafío a que cuando te despiertes mañana, el martes, el miércoles, cada día, leas ese papel que dice soy digno de imitar y que te enfoques ese día, solamente ese día, a que al final del día puedas responder esa pregunta con un sí. Sí, hoy, día lunes, de principio a fin, puedo decir que sí, soy digno de imitar. Hemos hablado mucho de la carrera de la vida cristiana. Pero si hay alguno aquí que piensa en la carrera de la vida cristiana y no puede decir con certeza si yo estoy en esa carrera, yo comencé esa carrera, yo ya fui salvado por Cristo y soy un creyente, fui salvo y estoy corriendo la vida cristiana, si no puedes decir sí, yo tengo una relación ya personal con Cristo, no dejes que pase un día más sin tomar esa decisión. Ahora, si ya eres alguien que tiene una relación personal con Cristo, no esperemos más. Podemos tener un cambio tan grande en el mundo. Según recientes estudios, se estima que aproximadamente 5,000 millones de personas en el mundo no tienen a Cristo. Viendo las estadísticas, se estima que 5 de cada 7 personas en el mundo irían al infierno si el mundo se terminara hoy. 5 de cada 7 personas se perderían. Si el mundo se terminara hoy, el cristianismo sufriría la mayor derrota de toda la historia por la cantidad de personas que se perderían. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer la diferencia en eso? Si piensas que realmente no hay mucho que podamos hacer, yo soy solo tal persona, yo soy solo un niño, un joven, yo soy solo un profesional, yo soy solo un vendedor. Hay una historia que me gusta mucho, que me anima. En el siglo XIX había un zapatero que se llamaba Edward Kimball. No tenía educación, no era un profesional, no era famoso, no tenía mucho dinero. Era un zapatero que se quedaba en las esquinas de diferentes calles, vivía una vida simple, pero él era un creyente
que buscaba cada día ser de ejemplo para otros. Y gracias a su vida ejemplar, este zapatero llegó a conocer a Dios en ese tiempo, a Dwight Moody, quien es un famoso escritor y evangelista. Dwight, entre muchos otros, llegó a conocer a la señora J.W. Chapman, quien es evangelista, fundador de iglesias. Él llegó a conocer a Billy Sunday, al Señor, un beisbolista profesional y famoso, un famoso evangelista. Billy Sunday ayudó a conocer al Señor a Mardoqueo Ham, y Mardoqueo fue uno de los maestros de escuela dominical que testificó a Billy Graham. Gracias a la vida, al ejemplo de un zapatero que guió a Cristo a una persona en el siglo XIX, se estima que este zapatero tuvo una influencia en llevar a presentar el Evangelio a más de 2.200 millones de personas hasta el día de hoy. 2.200 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, Jorge compartió que hay 50, 60 personas que están aquí hoy. Si 17 personas que están escuchando el mensaje hoy se comprometen y dicen, ¿saben qué? Cada mes, durante los siguientes 10 meses, con mi ejemplo, con mi vida, con compartir el Evangelio, voy a llevar a Cristo a una persona por mes. Si 17 personas que están mirando hoy este mensaje traen cada una a 10 personas a conocer a Cristo en el resto de 2021, y luego todas esas personas el año que viene traen a 10 personas más, y el año siguiente todas esas personas traen a 10 personas más cada una. Si se sigue ese ciclo cada año, comenzando con 17 personas que están aquí, que lleven a Cristo a una persona por mes este año, al cabo de 6 años, el ciclo habrá cubierto a llevar a Cristo a 17 millones de personas, toda la población de Ecuador. Comenzando con 17 personas hoy en la iglesia, al cabo de 6 años, solamente 6 años, podrían alcanzar la población de Ecuador. Es increíble lo que puede pasar si realmente nos comprometemos y decimos, voy a olvidar lo que queda atrás, no voy a dormir en los laureles, voy a proseguir a la meta, no voy a distraerme. Y número 3, voy a imitar, voy a buscar un ejemplo a quien imitar, para que yo pueda decir lo mismo que Pablo dijo en Filipenses 3, yo voy a ser digno de imitar. Con mi ejemplo voy a ser usado por Cristo para llevar a gente a conocer el Evangelio. Así que para terminar, guarden ese papel y busquen día tras día que la respuesta a esas 4 palabras, soy digno de imitar, sea sí. No es fácil, pero realmente puede hacer una diferencia tan grande en el mundo. Así que oremos. Padre, gracias porque nos salvaste. Gracias porque tienes un plan para nosotros a pesar de todo lo que está pasando por COVID y todo el sufrimiento que hay en el mundo hasta este momento. Realmente, como hijos tuyos, queremos que obres en nuestras vidas, que nos des fortaleza, que nos des fuerza, para que podamos ser ejemplos de cómo correr correctamente la carrera de la vida cristiana. Que la gente pueda ver nuestro ejemplo y al imitarnos a nosotros, estar también imitando a Cristo. Y al seguirnos a nosotros, poder seguir la carrera y llegar a estar un poco más de cerca de Cristo. Ayúdanos a ser realmente usados para traer a gente a Cristo y no ser un ejemplo de cristianos complacientes que realmente están
estancados y no están llevando a un cambio en el mundo. Ayúdanos a darnos cuenta de el impacto que podamos tener en el mundo desde donde sea que estemos. Y si, Señor, alguien aquí no te tiene en su corazón, te pido que hables a su corazón, te pido que les muestres que tú has mandado a tu Hijo a morir en la cruz por ellos y que en este momento ellos pueden aceptarte, pueden recibir perdón a sus pecados y pueden comenzar la carrera de la vida cristiana. Guíanos día tras día esta semana a poder llegar a ser dignos de imitar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Si hay alguien que tiene alguna duda de si ya comenzaron la carrera cristiana, si tienen una relación personal con Cristo, si no están seguros, no dejen que se termine la reunión hoy sin ir a acercarse a alguien en la iglesia y hablar, pedir consejo y buscar cómo pueden ustedes este día comenzar la carrera cristiana. Muchas gracias.